Listo, mi profe, ya ahí estás en primer plano, yo voy a silenciar mi micrófono y te cedo la palabra. Ok, gracias. Primero, que escuchen un llanto, mi bebé que está por ahí. No es que esté desatendida, pues si acaso está su mamá con ella, pero a esta hora siempre se pone un poco mañosa porque quiere comer o quiere dormir, realmente porque quiere dormir. Así que si la escuchan es eso. Primero decirles que vivo en Rancagua, una ciudad que queda a unos 98, 89, dependiendo en realidad, porque algunos dicen que es 89 kilómetros, otros dicen que es 98, si es que se considera el centro de Santiago. Queda bastante cerca, a unos 45 minutos o una hora, si es que hay un poco de tráfico. Donde vivo es una zona minera, que siempre nos toca muy de cerca las fluctuaciones que hay en el precio del cobre, por ejemplo, que es una de las mayores exportaciones de Chile, junto con la fruta y otras cosas más. Y lo estaba escuchando atentamente a Rafael lo que decían de la multinacional que se va, la multinacional que se viene. Y si se dan cuenta ustedes, ese es la eterna historia del país latinoamericano, ¿verdad? Nos dedicamos mucho a los servicios. De hecho, las empresas que se vienen a instalar acá vienen porque quieren que nos desenvolvamos en los servicios y no aprendemos nada. Hay que ser súper claro en eso y súper drástico en el juicio. No aprendemos nada. ¿En qué sentido no aprendemos nada? Fíjense, China, si bien está contaminado, si bien ciudades que no se puede respirar porque de lo contaminadas que están por el desarrollo industrial, eh, más allá de eso, como las empresas se fueron a instalar ahí, se fueron a instalar a India, se fueron a instalar a Taiwán y a otros países asiáticos porque la mano de obra es barata, ahí entramos en otro juicio de valor respecto al capitalismo, fueron a buscar la mano de obra barata, pero esos países, a mí ¿Los no me chinos? simpatizan. ¿Los chinos? ¿Los chinos? ¿Los chinos están buscando mano de obra barata? No, ellos tienen mano de obra barata, es decir, que la gente trabaja por muy poco. La cosa es Sí, que pero, no estoy. pero ¿porque son igualitarios? ¿Es la sociedad pluralista comunista o porque es política de Estado, del Estado chino? Es que me sorprendió lo que No, acabas de decir. no, es porque, bueno, China, partiendo por la base de que está en un proceso de expansión, primero con los dos primeros gobiernos, desde la Revolución Cultural, ocurrió una expansión hacia adentro, es decir, de las ciudades capitales hacia el centro del país, que ustedes saben que es un país vastísimo, con mucha gente, y los dos últimos gobiernos se han preocupado de expandirse hacia afuera, pero suena muy simple, ¿cierto? Ah, sí, no, primero nos pensamos la gente adentro, después afuera. No, eso es una planificación muy rigurosa de lo que quieren lograr a largo plazo. Ellos sí aplican inteligencia estratégica y ven escenarios futuros. En los países latinoamericanos, lamentablemente, no hacemos eso. Estamos siempre preocupados que el estadounidense puso un barquito cerca de la costa, que el chino se movió para allá, que el ruso anda. Nunca nos preocupamos de plantearnos en términos de largo plazo, porque siempre estamos con esta lucha virtual entre derecha e izquierda que en realidad ninguna de las dos nos conviene. Ya voy a llegar a ese punto. Y, y, y estamos en esta disyuntiva siempre, que la empresa que va a invertir, que se va, que voy a quedar pobre. ¿Por qué a un país europeo eso no le pasa teniendo un gobierno de izquierda? Porque se ha industrializado. Y lamentablemente, cada vez que dejamos de entrar a una multinacional, lo único que viene a hacer es que nos viene a estrujar en términos de prestarle servicio como, perdón, de prestarle nuestra mano de obra como prestador de servicio, llámese servicio a todas estas áreas que son inmateriales, que no producen algo realmente un objeto, sino que tiene que ver con el trading o tiene que ver con las comunicaciones. En Chile eso constituye el 60% de la empleabilidad, para que ustedes sepan. No creo que sea muy distinto al caso colombiano. Por eso les digo que es el mal de Latinoamérica. Así es que si nos da miedo que se vaya una multinacional es porque nuestra economía no es fuerte, y eso no lo va a conseguir el capitalismo, el mercado, el libre mercado al que nosotros nos abrazamos tan firmemente como para salvarnos de la pobreza, ni mucho menos el comunismo, porque no va a funcionar. El comunismo es otro tipo de capitalismo, pero es un capitalismo de Estado, es decir, que se enriquece el que está representando al pueblo. Eh, y no salimos de eso porque estamos siempre en esa dicotomía, ¿cierto? Me voy para la derecha o me voy para la izquierda, siento que hay injusticia, me voy a la izquierda, siento que me está yendo un poco bien,
ahora soy de derecha. Yo he visto casos aquí por doquier de gente cotidiana, estoy hablando de gente de a pie, gente que conozco. Yo eh, no estoy en ningún cargo público, no soy parte de una élite, pero tampoco soy parte de un movimiento social ni nada por el estilo. Lamentablemente, muchas esferas sociales están viciadas y hay mucha mentira, hay mucho discurso simple que tiene la intención de ser fácilmente aprendido y fácilmente defendido, que es lo peor. Es decir, que hay discursos que están movilizando gente, pero que en el fondo están sacando rédito político de esa movilización. Hay varios problemas entonces. Asumir el libre mercado como la sacrosanta solución de todo es un error, y asumir el comunismo como el único medio para obtener justicia social y lo digo con total franqueza, porque es lo mismo que si yo les dijera, muchachos, tenemos que iluminarnos, tenemos que llegar al contacto con Dios o con los dioses, como ustedes quieran, y el único camino que tienen para hacerlo es el hinduismo. No hay otro. No hay otro. Y yo les voy a dar hinduismo en la comida, en la cena, en el almuerzo, les voy a dar hinduismo en los dibujos animados, les voy a dar hinduismo en todos lados. Entonces, como yo decidí que el hinduismo era la mejor forma, porque a lo mejor me conviene, todos después van a ser hinduistas porque lo estoy bombardeando con eso a cada rato. Pero, pecaría de deshonesto porque no le estoy mostrando que existe también el judaísmo, que existe el, perdón, que existe el islamismo, que existe el cristianismo, con todas sus vertientes, ¿verdad? Por lo tanto, estaría ya de base falseando un poquito la realidad. Y es lo que pasa muchas veces en nuestras instituciones, especialmente en la universidad, en la educación que nosotros llamamos acá básica, la secundaria, es que hay un discurso que predomina, que es el que debe ser aprendido, y de ese discurso nadie se sale. Y ese discurso, muchachos, acá en Chile por lo menos, no atiende o no tiene que ver con el libre mercado. Precisamente es un discurso que ataca ese libre mercado, lo critica fuertemente y que también va poniendo en la subjetividad de las personas desde pequeñitos acá la lucha de clases, las injusticias y muchos otros temas que tienen que ver con el glosario marxista más que con otra cosa. Entonces, aquí voy con esto, que ni uno ni otro no ha permitido salir, fíjense lo que voy a decir, ni uno ni otro no ha permitido salir de este estado de vulnerabilidad económica que siempre hemos tenido. Siempre estamos dependiendo, como les dije, del que viene a invertir, siempre estamos dependiendo del Estado que venga a hacer justicia y en realidad, si es que eso está politizado, no nos va a resolver ningún problema. Recuerden que los partidos políticos como fin, y esto es una cuestión técnica, como fin tienen ellos la toma del poder, conquistar el poder. ¿Y el bien común dónde quedó? Es la pregunta que yo me hago y la discusión que yo no veo en ninguna parte. ¿Dónde está el bien común? Hablan que la gente, que tenemos que darle a la gente, que la gente... No existe, no existe. No tienen como fin último el bien común. Por eso es que varios movimientos que no están precisamente en la historia porque no se les cultiva como otras opciones de desenvolvimiento social y económico, planteaban precisamente eso, un cooperativismo. Si ustedes estudian el cooperativismo, nace con los socialistas utópicos, a los que criticó fuertemente Marx porque tenía una idea utópica, pero por lo menos tenía una idea, no radicalizaron todo el materialismo, ¿verdad? Le estoy citando ahí unos socialistas. También había otras ideas que planteaban un antipartido, como por ejemplo en la falange original. Nótense aquí es muy importante no caer en simplificaciones y en reduccionismo. La falange de José Antonio Primo Rivera, porque hay que hacer el estudio de todas las vertientes, también planteaba un antipartido. Su movimiento se planteaba un antipartido, porque ya veía el vicio, la clase política que nace en la modernidad con Maquiavelo. Y cuando lo gesta Maquiavelo como teoría, para él escinde la política de la ética. Antes en las polis griegas, o por lo menos lo que se conservó en el medioevo también muchachos, estudienlo,
no sé por qué razón, niegan 1000 años, si es que no más, de desarrollo de nuestra cultura, de nuestra civilización. Hay una, una leyenda negra, de hecho le llaman el oscurantismo, pero en realidad hubo muchos avances en términos sociales. Si usted analiza más allá de que había un control religioso severo, vean cómo funcionaban las asambleas, vean cómo funcionaban las corporaciones, que son conceptos, si ustedes lo analizan, que toma a la izquierda, toma a la derecha o toma a la ultraderecha, como les place. Y nos plantean esos conceptos como si fuesen de ellos. En realidad no es así. Los conceptos se politizaron en el sentido moderno de politización, es decir, se integraron al discurso del partido para poder lograr algún espacio en el poder. Así es que, perdón que esté tosiendo, que acá se puso a hacer frío hace unas 2 semanas y siempre va a afectar la garganta. Están en otoño allá, están en otoño allá. Sí, pero ya parece invierno con el frío. Aquí es súper, súper, súper frío en invierno. Tranquilo, te entendemos, no te preocupes. Y es un frío seco, no es un frío que, que me resguarda un poquito en algún lugar. No, parece un refrigerador. Esta cosa parece un refrigerador. Nosotros vivimos en un valle, tenemos cordillera por todos lados. De hecho, aquí Angostura es el único sector, esto en paréntesis, el único sector de todo Sudamérica, tengo entendido, donde se unen las dos cordilleras, en Angostura. Y por lo tanto, estamos como en una especie de U de cadenas montañosas, y cuando nieva y hay nieve en toda esa cadena montañosa, aquí es un refrigerador. Es una cosa impresionante. Cierro paréntesis. Entonces, muchachos, cuando ustedes vayan a hacer un análisis, vayan a decidir por qué adherir, lo que sugiero es que lo hagan con mucho cuidado, porque es fácil aprenderse un discurso para repetirlo. Es fácil decir algo por quedar bien. Es fácil defender algo porque mis compañeros lo están defendiendo. Yo no sé a quién le estoy haciendo el juego y eso es muy riesgoso. Y yo les digo esto porque acá lo he visto mucho. Lo he visto mucho. La constituyente, por ejemplo, todos pensaron que iban a participar y todos pensaron que iba a ser muy abierto, que Pluralista. cualquiera podía ir, es decir, yo me levantaba mañana y decía, quiero ser constituyente, iba a ser constituyente. No fue así. Debía haber algo que respaldara las campañas y eso se fue dando de forma muy paulatina y con ciertas personas que ya pertenecían a un movimiento, que ya tenían afiliación política, que ya habían pertenecido a un partido, y ahora se da esto que es muy curioso, seguramente el fenómeno allá también está. Para salvarse, porque está cambiando el modelo político por la forma de desenvolvimiento como proceso social de la política, se están todos declarando independientes. Es decir, yo era del partido, no sé, conservador, estoy poniendo un ejemplo genérico, y ahora como no quiero que me etiqueten con el partido conservador, digo que soy independiente, pero el partido me sigue apoyando. Entonces, varias de esas figuras se dieron para que llegaran estos personajes constituyentes, porque no pertenecían a un partido, pero sí pertenecían. Es decir, conservaban su ideología, conservaban su idea, conservaban todo, pero para aplicar, y eso se da mucho aquí en Chile, somos muy pillos culturalmente con la ley. Estamos constantemente tratando de sortear la legalidad para lograr cosas y en los políticos no es la excepción. Y se dio que en este caso eh, varios independientes, derecha e izquierda, se declaraban tales para saltarse esa barrera que era de pertenecer a algún partido. Sí, Rafael, cuénteme. No, es para de pronto ambientarles ellos acá, porque ellos de pronto no conocen la política. Cuando uno aquí le dicen el hijo de Galán, el candidato presidencial que en su momento mató al narcotráfico, salían a decir, no, es que el señor es independiente, un tipo que ha militado 18 años en el Partido Liberal, un tipo que lleva militando 7 años en el partido Centro Democrático, un tipo que participó 7 años y en la fundación y creación y aparece en el acta original del partido de la U. O sea, y ahorita de un momento al otro, no, es que yo no tengo nada que ver con partidos, yo soy una persona independiente, yo no tengo que ver con régimen. Claro, Pues para de pronto, en el para fondo ponerles a ellos hay el que hacer, ejemplo contexto local. sí, hay que hacer una relación entre forma y fondo, ¿verdad? Claro, cambia la forma, pero se mantiene el fondo.
siempre hay que hacer esos análisis que parecen muy básicos, muchachos, pero son muy útiles a la hora de analizar la política. Forma y fondo, lo que es accesorio y es esencial, lo que es superficial y lo que es profundo. Esas son categorías de intelección para poder llegar uno a algún puerto si es que estoy analizando algo. Pero antes de seguir, les voy a presentar lo que... Déjeme... Pacho, si gustas, puedes ¿sí? dejar de compartir pantalla para optimizar la presentación, ¿vale? Sí. O sea, de compartir tu imagen, perdón, tu cámara para que se comparta exacto, para que se comparta lo que vas a presentar. Ok, esta presentación la estoy preparando, es decir, les voy a mostrar algunas de las que ya tengo hechas, pero esta la estoy preparando precisamente porque vamos a empezar nuevos ciclos. Pero sí me interesa que... No, estoy mostrando cualquier cosa. Sí me interesa que... ahí está. Que podamos ir... no sé si se está viendo, ¿sí? Parece que sí. Acá me dice que sí. Sí, sí, te estamos viendo, perfecto. Ok, estas las estamos preparando, y digo las estamos porque estoy trabajando con más gente, hay varios haciendo los mismos análisis, y son varios temas, muchachos. Yo a lo mejor voy a ir mezclando el tema, yo no tengo ningún problema después pasarle información, textos o explicarle alguna cosa. Ustedes simplemente me hablan, canal abierto, no se sientan ni con pena ni vergüenza ni que el profe lo esté molestando, simplemente me hablan. Yo por esto no cobro nada, tampoco represento un partido, mucho menos a una ONG, que son la forma de dominio capitalista del discurso. Así que cuidado con la ONG, detrás de los movimientos sociales siempre hay una ONG poniendo dinero. Acá prueba en Chile hay. Um, eh, especialmente el señor George Soros o otros como Planet Parenthood y otras ONG más, que ustedes dicen, no, pero es que están yendo, están participando porque son buena gente. No crea eso. Siempre hay un fin de rédito económico o rédito político que a esta ONG, fíjense cómo se llaman, organizaciones no gubernamentales, eso sería como una transnacionalización, más allá va más allá de la frontera de los países, actúan como, como verdaderas islas móviles que se están moviendo por todo el globo y van obteniendo beneficios de su accionar. Entonces tiene que ver usted, para entender estas cosas, quién le está diciendo lo que le está diciendo, para qué se lo está diciendo y qué gana esa persona diciéndoselo. Porque el qué, entender el discurso, ¿cierto? Segundo, ¿qué gana qué gana esa persona diciéndome? ¿Qué beneficio quiere lograr? ¿Qué objetivo quiere cumplir? Diciéndome, lo que a lo mejor el objetivo es de partido o de grupo. Entonces, hay tres cosas que tengo que considerar siempre. Si aparece un tipo ahí muy bien vestido o aparece con un aro grande y bien peinado, así como punk, porque quiere ser diverso. Ese discurso, perdón que lo mejor mi semántica suena muy peyorativa, pero es que ya juegan mucho con la imagen, acá juegan mucho con la imagen y con el marketing y con la iconografía. Entonces, yo no me trago eso buena primera. Si yo veo a uno de mis amigos que se viste así, es mi amigo, yo lo conozco, sé lo que hace, pero yo no conozco el que está, como así decimos nosotros, embolinándome la perdiz, es decir, dándome la cantaleta, como dicen ustedes. Tiene otro concepto, es en Colombia, no me acuerdo. Mintiendo, seduciendo con el discurso. Entonces, hay que entender esas tres cosas principalmente, o por lo menos preguntarse. Esas son las tres mínimas. ¿Qué es lo que me está diciendo? Entender su discurso, y eso es más complejo de lo que parece. ¿Para qué me lo está diciendo? ¿Y qué gana él diciéndomelo? Él como persona. Tres cosas esenciales. Hoy en día nadie se las pregunta. Entonces yo generalmente parto estas presentaciones con advertencias preliminares, ahora las puse por escrito porque siempre la gente como que trata de volver a eso y ese binomio que tienen tan bien aprendido de clasificar las cosas, si pone reglas es fascista, si no pone reglas es libertad, ¿verdad? Eso es una cuestión muy reduccionista y muy infantil también porque el mundo no funciona de esa forma,
salvo en estos relatos épicos que se arman los partidos políticos y los sectores de uno u otro lado. Y cuando digo partidos políticos o el juego político, también incluye los movimientos sociales, que son formas horizontales de funcionar, pero que aún así intervienen en la realidad social y la transforman. Eso sí o sí, eso está. No es que el movimiento social sea algo y no sé, que en realidad representa el sentido de la gente, no es así, es otra forma de hacer política, pero que tiene otras lógicas y otras formas de desenvolvimiento. Yo los invito, antes de esto, yo les voy a dejar, les voy a colgar en el... Es un archivo, un artículo, perdón, de la revista Las Dos Orillas, esto tengo entendido que es colombiano, del profesor Daniel Yepes, que es colombiano, y que se refiere a la revolución molecular. Si se dan cuenta, él reconoce y lo explica muy bien, o sea, a mí me gustó mucho el artículo, pero sí trata de sacarle el elemento práctico o el elemento directivo que pudiera tener la revolución molecular. ¿Esto por qué hago esto antes de empezar? Porque este señor lo escribió este artículo para tratar de dar un entendimiento a qué se referían con revolución molecular disipada, especialmente por lo que dijo el señor Uribe. Yo no sé si, como dice Rafael, lo dijo por dar carreta o no sé cómo, cuál es el concepto que ocupa. No sé si fue por eso que lo dijo Uribe o si realmente conoce el concepto. Yo me inclino por lo primero, quizás sí había gente hablando de eso porque lo están estudiando seriamente, pero no sé, es que yo tengo en realidad una visión muy peyorativa de los políticos y mucho oportunismo. Entonces no sé si él lo conoce realmente, pero yo sé que debe haber gente a su alrededor que está estudiando el tema. Este filósofo, hasta donde tengo entendido, es deconstruccionista, el señor Yepes. Déjenme que voy a ampliar esto para colgarle ahí el link. Creo que lo puedo hacer en el chat o no, no sé. No estoy bloqueado. Estoy bloqueado. Mejor les muestro la página. La página se llama Las Dos Orillas. Tengo entendido que el señor Yepes es de la Universidad Javeriana, lo dije bien, creo. Y, sí, correcto. Lo dijiste perfecto. Perfecto. Esa es este es la revista. Acá tienen el título del artículo. A mí me pareció muy interesante. Él lo explica muy bien. Nada que decir de su explicación desde el punto de vista filosófico, pero sí adolece de poco análisis respecto a la táctica militar. Porque hay que entender que si me están hablando de máquinas de guerra en un texto, máquinas de guerra que son máquinas deseantes, que son conceptos de Félix Guattari, hay una hoja de ruta que seguir, especialmente en el desenvolvimiento de la revolución en las ciudades. Tiene mucho de situacionismo, es una línea de entendimiento que tiene sus orígenes muy antiguos, pero esta revolución molecular que plantea Guattari, y también la mencionan, esto de lo molecular, lo mencionan en Mil Mesetas y en el Antiedipo, junto con Gilles Deleuze, que es otro filósofo francés. Acá él se refiere, Yepes, a Alexis López, que es un chileno, divulgador, yo lo conozco a él, y a lo que dijo Álvaro Uribe. Si me preguntan, yo conozco a Alexis López, yo sé que es una persona instruida y sé que hay estudios detrás de lo que dijo. Pero el señor Uribe, ustedes lo conocerán mejor, yo desconozco, pero sí debo decirles que dudo que sepa a fondo lo que está diciendo. Seguramente, como les digo, su entorno lo sabe, están estudiando realmente y él lo dijo en una forma de alertar quizá a la población de lo que está sucediendo y darle un nombre al tipo de, de revolución que está ocurriendo. Porque sí, chicos, es una forma revolucionaria y acá lo explica este señor desde el punto de vista filosófico, pero les digo que adolece, como les digo, de ese análisis de
inteligencia o ese análisis militar que sí o sí debe tener esto y que lo hacen absolutamente, incluso los países comunistas tienen inteligencia estratégica y están preparados para ataque y para guerra. Eso es una utopía, pensar que el hombre siempre va a ser pacífico. Siempre el hombre ha declarado la guerra a otros pueblos y siempre se han estado invadiendo unos con otros. Eso ha sido una constante en la historia de la humanidad. Entonces, cuando ustedes les plantean esta discursividad de que si abolimos las fronteras no va a haber, es mentira. Eso es una mentira que la vienen metiendo en el discurso desde la discursividad de izquierda principalmente. Por eso es que existe este concepto de ciudadano del mundo. Y por eso también es que acá en Chile, por ejemplo, que aquí están súper rigurosos con lo que uno habla, cómo uno lo dice. Que es el principio de la Tercera Internacional, ¿no? Era el principio claro, del principio stalinista de la pero, Tercera Internacional. Globalicemos la lucha y ¿cuál es la primera? Pues hay que borrar el sistema nacional. Exacto, y acá Yepes les va a dar él mismo, ni siquiera yo lo estoy diciendo, él mismo les va a dar las claves para entender que la revolución molecular es una revolución molecular. Si lo único que critica es lo que dijeron estos dos señores, al que yo conozco, que le da ese análisis respecto a la praxis en las calles y a cómo que funciona esta revolución respecto a la autoridad. Y por supuesto que lo dijo Uribe, y me imagino que ya causa algún escozor nombrar a este personaje, especialmente si se refiere a un concepto que es complejo, ¿verdad? Pero léanlo, yo se lo recomiendo, es un señor de izquierda, hasta donde pude ver sus textos y a lo que refiere, el lenguaje de construccionista, ya vamos a llegar a entender eso un poquito más avanzada la clase. Pero véanlo, está nuevito, del 18 de mayo, véanlo ustedes mismos, y si se dan cuenta, él utiliza este lenguaje que más allá de que yo sea inclusivo o no, que yo tenga respeto por la gente o no, esto es de construcción. Esta forma de decir o de referirse a las cosas o a las personas es de construccionista, poner la arroba. Eso viene de Michel Foucault y de la hibridación categorial de los binarios. Por eso es que ahora hay algunos homosexuales o ni siquiera homosexuales, sino que se declaran personas no binarias, no se identifican ni con un sexo ni con el otro, y eso ya está hecho práctica cultural, y hay que entenderlo, si es que uno se dedica al análisis real, hay que entenderlo como lo que es, un objeto de análisis. Más allá de que me digan, oye, pero qué malo que lo estáis pensando, que lo estáis cuestionando, que lo estáis criticando, ahí estoy hablando de emoción y se va mi razón a cualquier parte. La estoy anulando, de hecho. Si yo quiero hacer un análisis, tengo que ocupar mi racionalidad para entender de dónde es que viene una palabra a la que le tengo que sumar el arroba para no referir a uno o a otro en el binario. ¿Por qué es tan importante esto del binario? También Macho, voy a llegar a eso. Sí. no, es que aquí hay una pregunta interesante del compañero, antes de que pases a la parte binaria de la compañera Sofía, ¿cómo se llama? Ella es bastante analítica y crítica, ¿Sí? y pues quisiera que fuera ella misma, pero yo te la puedo leer porque está en el chat, pero digamos que quisiera que fuera ella misma la que te formulara la pregunta. ¿Cómo no? Como ustedes quieran. Sofía, ya puedes activar el micrófono. Sí, bueno, buenos días, profesor Felipe. Sí, pues digamos, yo trabajo en una empresa del sector público y digamos que recientemente pues se empiezan a escuchar varios comentarios respecto a las elecciones que se vienen en 2022. Y uno de los principales, digamos, candidatos de los que se ha hablado bastante últimamente y se ha empezado a ver como que su popularidad ha crecido es el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández. Entonces, digamos que esta es una persona que fue exalcalde de Bucaramanga, tuvo algunos, digamos, problemas en cuanto a que en el 2019 tuvo un problema, digamos, legal en el cual tuvo que decidir de su cargo. Sí,
dígalo como Digamos, no, póngale el ejemplo como es, porque el profe no vive en Colombia, entonces él no sabe la acción, por qué se le suspendió del cargo. Es más, él prefirió renunciar a enfrentarse a la justicia, porque él tenía todas las de perder, así como el presidente Uribe, lo que uno le critica, yo no soy uribista, ni me interesa hacerlo, ni nunca he votado por Uribe, ni tampoco quiero serlo, ¿cierto? Porque algunos dicen, es que usted como critica a Petro, entonces es uribista. No, no soy uribista ni petrista, porque yo no me envuelvo en esas banderas. Pero digamos, el profe, como no conoce la realidad, es bueno que se la expliques para que él pueda entender la pregunta que le estás haciendo. sí, pues digamos, este exalcalde pues fue juzgado por la Fiscalía General de la Nación, donde pues lo acusaron formalmente de que él y otros, digamos, colaboradores de su administración y contratistas determinaron que tenían presuntas irregularidades en la celebración de varios contratos de nuevas tecnologías para allá hay un relleno, que es el relleno sanitario Carrasco, entonces los acusaron por anomalías en esas contrataciones, pues como dice el profe, él prefirió renunciar antes de que pues ser destituido. Pero entonces ahora esta persona sale como con ciertas pseudo propuestas, digamos, porque todavía no han hecho propuestas, todavía no es, digamos, las elecciones, la inscripción de candidatos va a ser inicia el próximo 29, sábado 29, según el calendario. Entonces, pues, pero se habla bastante de él en sindicatos y en varios temas, digamos, a nivel de lo que yo he vivido en empresa pública. Pero entonces uno se pone a mirar todos estos temas, hay mucha gente que sí que va a votar por él por el tema de que es un ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional, mencionan todos estos parte personal, logros personales, además es dueño de una constructora HG que aquí en Colombia realizó varios monumentos famosos del extranjero como la Torre Eiffel, la escultura de Venus, los realizaron aquí en Colombia. Entonces, pues digamos, mucha gente dice, no, si uno mira su perfil, es un buen perfil. Otros dicen, no, miren de pronto lo que ha hecho, el transcurrir que ha tenido. Otros dicen, no, es que sus ideales son buenos, pero entonces hasta qué punto uno cómo analiza a los políticos más allá de esos logros personales o de todos esos aura que hay alrededor de ellos para saber realmente cómo votar y por quién votar. Bien, Sofi, antes de que el profe Francisco lo conteste, digamos que es interesante la pregunta que tú haces. Tres cosas. Las personas que pensaban que el paro es apolítico y que fue una situación espontánea, lo que me agrada de la imagen que pone el profesor es que, exceptuando por la bandera chilena atrás, parece que fueran las tomas de Bogotá en las últimas 2 semanas, exceptuando que eso ya pasó hace 2 años en Chile. ¿Cómo se llama? O sea, que el paro y las manifestaciones actuales estaban dirigidas y tenían un fin político. No, tan es así que cuando el gobierno se retrató, entonces sí se salió Petro a marchar, ahí sí salieron la gente a marchar, ahora hay comité de paro, que si usted se percata, de los que están detrás del comité de paro son los políticos tradicionales, o sea, lo que era un pulso entre el gobierno, que además de eso es un incompetente, porque no vamos a decirnos mentiras, uno no presenta una propuesta para rechazarla, uno hace lo contrario, primero hace el lobbying dentro de la propuesta y después sí o sea, en la administración pública, los que pertenecemos a esto, sabemos que primero se socializa la propuesta, se mira el grado de aceptación uno que tenga y entonces en base a eso se hacen las modificaciones, cosa que cuando se presente formalmente ya va con las modificaciones y en consecuencia queda más fácil la aprobación. No se le ocurre hacer una propuesta para decir vamos a negociarla, o sea, eso lo hace un niño de quinto de primaria, es el que se le ocurre hacer algo así por el estilo. Frente ya a lo que tú pones, hay, ¿cómo se llama? Detrás de todos estos movimientos hay un interés político de los políticos tradicionales porque estamos a puertas de las campañas. Por eso decía que a mí me han hecho ya 2 ofertas, de que si me lanzo al Congreso y no sé qué y cuánto, yo no tengo el interés de hacerlo ni tampoco hace falta hacerlo. Pero lo que quiero mostrar es que, ¿cómo se llama? Ellos tenían claro hasta dónde van a llegar. Lo mejor que le puede pasar a la oposición es que este señor dure el año que le falta de gobierno, porque duran un año haciéndole crítica al gobierno para que la gente salga a votar por ellos. Es que hacer oposición es sencillísimo. Si eso no se necesita la bácula, todos los descontentos sociales, pues se los echo al gobierno actual. Punto. Eso es como se llama. Y cuando entran a gobernar, empiezan a gobernar con retrovisores. Que yo lo estoy haciendo porque es que el anterior lo hizo tan mal que a mí me toca corregir el paso. ¿Sí? O sea, eso es sencillísimo. El arte de la política está inventada desde Maquiavelo, como dice el compañero. Ahora bien, la pregunta para el profe Francisco, que es lo que me interesa a mi profe, que su merced es conociendo que esto ya pasó en Chile,
¿cierto? Conociendo que esto está influenciado por los movimientos, más allá que sean de izquierdas o derechas y más allá que exista ese, entonces, fuera de que yo me postule, ¿cómo puedo yo elegir una persona que efectivamente represente interés popular y no un interés particular, mi profe? Su merced que es filósofo, colabórenos con esa interpretación. Bueno, primero decirles que sean críticos realmente, no en el sentido marxista, porque ser crítico en el sentido marxista es ser crítico con la cultura occidental, ser crítico con la religión, ser crítico con la sociedad, ser crítico con las estructuras mínimas que se requieren para funcionar en términos de el florecimiento de un pueblo. Hay que abandonar entonces esa crítica que parece un extremismo radical que en realidad no construye nada y hacer real crítica. La real crítica, ¿cuál es? Ver cuáles son los límites y alcances, en el sentido kantiano de la crítica, los límites y alcances del fenómeno. Y segundo, que ya vamos a pasar a ver, es saber bien qué es lo que me está diciendo la persona con la que estoy interactuando. En este caso, si yo soy el profesor Francisco Saavedra, pongan en duda lo que yo estoy diciendo y después ustedes mismos, utilizando su inteligencia, su juicio, su capacidad investigativa, vayan a las fuentes, vayan a revisar los conceptos que le he entregado y así realmente ustedes forman un juicio propio. Lo mismo con Rafael. Si Rafael le dice algo, duden también de eso, pero no en un sentido de duda, duda cargada de odio, duda cargada de resentimiento, porque eso lo único que hace es insultar al otro y no sirve de nada. Si yo no estoy de acuerdo, pero tampoco conozco el tema, me quedo con esas dudas y las trato de resolver con personas que sepan, comparo ideas, contrasto ideas y después llego a un juicio propio. Porque muchachos, todos somos inteligentes como para poder dilucidar esta maraña que es el discurso político, que muchas veces esconde cosas que nosotros no vemos. Ya les voy a explicar eso. Entonces, respondiendo a la pregunta, hay que hacer una advertencia preliminar de lo que voy a hacer. Esta advertencia la hago siempre, pero esta vez la estoy poniendo por escrito porque, como les digo, la gente tiende a uno encasillarlo, me han dicho comunista, fascista, nazi, socialista, demócrata cristiano, porque donde vieron que criticaba a los dos decía, pues este estar al medio entonces. No existe el medio político en ningún lado, es decir, los de centro son una farsa, son unos acomodaticios. Y primero decir que en el contexto de estas manifestaciones hispanoamericanas y latinoamericanas, existe efectivamente una realidad objetiva que está configurada por los hechos resultantes del modelo socioeconómico adoptado. Eso ya me refería hace un rato a eso. Tenemos esta dependencia de las multinacionales, no tenemos industria propia, y si es una industria propia, siempre está operando de forma muy pobre, siempre peleando mano a mano, y ni siquiera mano a mano, sino que peleando contra gigantes que se vienen a instalar en nuestros países, después de buena primera se van, si es que no le gusta al gobierno se van, si es que le suben algún impuesto o no le dan alguna regalía se van, si es que le critican que están contaminando se van, entonces estamos siempre dependiendo de eso, además de todos los problemas económicos que trae el capitalismo mismo, porque recuerden que el capital en sí mismo no es un pecado, no es malo y no es el demonio, pero si tomo el capital como medio y como fin, ya se vuelve una cuestión viciada. Por lo tanto, la corrupción de las ideas viene dada por tomarlas como medio o como... Y cuando determino que es fin, por ejemplo, el capital en sí mismo, es un capitalismo. Cuando digo que la libertad es un fin en sí misma, cae con el liberalismo. Entonces hay que entender que hay fines que tienen que ver con la naturaleza humana y que tienen que ver también con el bien común. Cuando yo pongo como medio y como fin al capital, estoy atentando contra el bien común. Cuando pongo a la libertad, y entiéndase la libertad como el deseo de emancipación, que es discurso de izquierda, si la pongo como medio y como fin, también va a traer perjuicios sociales, porque eso no va a permitir que florezca el bien común o que se procure el bien común, porque a veces hay que hacer sacrificios y otras veces hay que pedir ayuda. Y en esa dinámica es hecho para eso, o sea, está hecho para prestarle ayuda al otro. No hay misterio en eso. Pero todas estas doctrinas que lo que hacen es que lleguen a un punto casi de ebullición de algunas ideas, de algunos deseos,
recuerden que la política actual se basa mucho en los deseos y en las emociones, hacen que estemos en el estado de conflicto interno que al final nos va a llevar, lamentablemente, y eso es lo que se está propiciando, una guerra civil. Entonces, sí hay que considerar que hay hechos sociales que resultan hechos negativos por los sistemas económicos que tenemos y que obviamente pueden diferir, que algunas son mixtas, otras son más estatales, otras son un poquito más laissez-faire, depende, ¿cierto? Entonces también tenemos que gobiernos de izquierda y derecha, los pongo en comillas, indistintamente han robustecido el sistema socioeconómico. Eso es una evidencia. Yo dudo mucho, acá por ejemplo tuvo Bachelet, que es socialista, Lagos, que es socialista, y no hicieron absolutamente nada salvo robustecer o profundizar algunas cosas que terminaron reventando como injusticias sociales y que ya son, les pongo el caso de las AFP, la administradora de fondos de pensiones, que prometían cuando se instalaron un 80% de su sueldo al momento de jubilar. Es decir, que si yo ganaba 1.000.000 de pesos, recibía 800.000, pero ahora eso está bajo el 30%. Es decir, que si gano 1.000.000 de pesos cuando me jubilo, al próximo año, ya recibiendo la jubilación, estoy recibiendo 300.000 pesos. Algo pasó ahí, y es porque dejaron todo a la mano invisible del mercado, para que vean que no, si critico a la izquierda, no estoy beneficiando tampoco al capitalismo, a los grandes capitales, porque ambos nos tienen en las condiciones en las que estamos. Y derecha e izquierda, como les digo, han procurado robustecer el sistema, de una u otra forma. Entonces, si hay descontento social es una cuestión legítima. Yo jamás he negado el descontento social. Lo que pasa es que ese descontento está siendo capitalizado por sectores radicales de izquierda y no los van a solucionar. Están haciendo el mismo discurso que hace el político, pero lo ponen en términos más coloquiales. En Chile acá ocupan mucho garabato, mucho hueón, mucho slang. En inglés se llama slang a ese como el lenguaje informal, para ser más cercanos, los movilizan en estos grandes movimientos sociales, pero el movimiento social es el nuevo partido político, así que no se engañan. Tercero, teóricos, principalmente de izquierda, han diagnosticado los aspectos negativos de la economía libre de mercado, y eso también, el error de las personas que critican un sector u otro es descalificar a los teóricos o doctrinarios de la otra vereda, por así decir. Eso es infantil, como dijo Rafael, Marx era un cabezotas, es decir, un tipo que diagnosticó todo lo que nosotros estamos viendo que provoca el capitalismo, pero uno puede estar en total desacuerdo con sus postulados para resolver el problema. Y muchos otros han visto en el capitalismo lo mismo. Lo vio Hitler, lo vieron los nacionalismos europeos del siglo XX, todos vieron lo que hace con el hombre el capitalismo. Entonces, ¿descubrió mal Marx la pólvora en eso, en ver lo que hace el capitalismo? No, incluso cualquiera de nosotros se puede dar cuenta de eso que vemos que ocurre con el libre mercado, que no procura el bien, al contrario, lo transgrede. ¿Por qué? Porque si ustedes hablan con cualquier ingeniero, cualquier economista o cualquier ingeniero comercial o alguien que se va a dedicar a los negocios, pregúntenle qué es lo que le enseña su escuela, que es el fin de su negocio. Le va a decir optimizar la rentabilidad, hacer más rentable el negocio y en todas sus formas distintas. ¿Y dónde está el bien común? De nuevo, repito, si ya lo perdimos en la política, interesa el poder, y lo perdimos también en nuestros conceptos fundamentales de economía, ¿dónde está el bien común? ¿Se olvidó o quedó así como, no sé, cuando me voy a acostar, antes me persigno en la noche, si que soy católico y digo, uy, hoy día, perdón, Diosito, no procuré el bien común, pero gané mucho dinero? Estoy dando trabajo a muchas personas, sueldo mínimo, pero a muchas personas. Entonces, algo pasa con nuestros conceptos fundamentales, y eso parte por perder o haber dejado de lado la reflexión antropológica respecto a qué es el hombre, para dónde va, qué es lo que necesita, qué es la sociedad. Y tenemos a estos teóricos que, claro, plantean un diagnóstico muy preciso de lo que está pasando, porque es una realidad. Pero, como advierto aquí en el número 4,
Si bien advierten con lucidez los efectos negativos de la economía de mercado, plantean soluciones que deben ser analizadas rigurosamente, toda vez que podrían conducir a costas de la población, porque siempre, lamentablemente, nosotros pagamos los platos rotos, podrían conducirnos a nuevas formas de injusticia y precarización de la vida. Mucho cuidado con eso. Por lo anterior, no viene al caso lo que estamos diciendo hace un rato. Si voy a hacer una crítica, tratar yo con mi, lo que me está diciendo el profesor Francisco, lo voy a tratar de ajustar a algo que me parezca que se parece a lo que está diciendo. Entonces, lo voy a tratar de encasillar a la fuerza y lo voy, no, debe ser de derecha, no debe ser de izquierda. No haga ese ejercicio. Aquí se pone toda la doctrina, todo el elemento teórico, y se debe llevar a un análisis muy crítico, aunque sea que me guste, aunque sea que me desagrade. Me pongo virtualidad política porque en términos politológicos, derecha e izquierda no existen, así que cuidado con eso. Y es eso lo que nos lleva al equívoco de hablar de derecha e izquierda, de fascista y progresista. Radica el problema en que se desestima o se desconocen los conceptos de hegemonía discursiva y de proceso político. Es decir, que para yo llegar a entender qué está pasando, tengo que entender primero cuál es la hegemonía política, la hegemonía discursiva, cuál es el discurso, que es la idea o la ideología que se está imponiendo, para entender qué es lo que me está diciendo el político en su retórica. Pero hay que entender un poquito qué es hegemonía, ¿cierto? Y aquí referimos a este señor que es Antonio Gramsci, que fue el que criticó al modelo stalinista clásico. Yo he escuchado, chiquillos, algunos que todavía hablan de Stalin como si fuese un... Voy a hablar un poquito de Stalin. Esto es un breve paréntesis. Si usted va a poner la música de la Unión Soviética y le gusta la Unión Soviética, déjeme decirle que ese es un socialismo de corte o un comunismo de corte nacional. ¿Y por qué estoy diciendo esto, profesor? Si es internacional el comunismo. En ese caso, hay que entender por qué a Lenin no le simpatizaba a Stalin. Y hay que entender también quién era el doctrinario base del que se alimentaba Stalin, que era Pleyanov. Usted estúdielo después, Pleyanov. Y Pleyanov, si bien era un hombre de izquierda, sí en sus escritos y en su doctrina incluía muchos elementos nacionales. Por eso es que si miramos la Alemania de Hitler y vemos la Rusia de Stalin, no hay, en términos de proyección geopolítica de dominio, no hay gran diferencia, porque ambos tenían un elemento nacional muy fuerte, un elemento étnico nacional muy fuerte. Por eso es que a Lenin no le gustaba Stalin, no por una cuestión de que hoy me cae mal porque me miró feo, no es eso, sino que hay entre ellos una diferencia doctrinaria muy fuerte. Entonces, esas cosas, si yo no las estudio, me quedo con la caricatura, y si me quedo con la caricatura, estoy siendo un cómico, porque no estoy entregando un juicio acabado con conocimiento de causa, sino que me estoy quedando con algo que es casi una anécdota. Entonces le recomiendo Pleyanov para entender el estalinismo. Entonces, ese modelo que se critica y que todos creen acabado es el estalinismo el que acabó. Pero todas las otras vertientes del marxismo y del comunismo y del anarquismo siguen todas vigentes, están todas activas en Latinoamérica. Entonces, cuando sí se dice que hay marxismo o hay comunismo, es porque existe, está ahí despierto, ha estado activo las últimas décadas. Bueno, volviendo a la definición de hegemonía, que es muy importante, muchachos, porque esto va más allá de la derecha o la izquierda, hay que entender la hegemonía. Y Antonio Gramsci, que ustedes yo creo que ya estarán un poquito familiarizados con él, no me voy a detener en él porque da para clases y clases, y Antonio Gramsci también es una persona, por muy en contra que esté a lo mejor de los postulados y las soluciones, en los diagnósticos, el tipo muy claro. De hecho, él fue un estudioso de Maquiavelo, para que entiendan también la influencia de Maquiavelo en la política moderna, y recuerden que la política con Maquiavelo ya no es política ética, sino que es simplemente política para el poder. De hecho, Gramsci llega a decir que
el nuevo príncipe es el partido, para que ustedes sepan. Pero él define, vamos al concepto de hegemonía, que es una dirección política, intelectual y moral. Fíjense esto, es muy interesante lo que dice, que es una dirección política, intelectual y moral. Respecto a lo político, ¿por qué dice que es una dirección política? Porque consiste en la capacidad que tiene una clase dominante, no dice qué clase, no está diciendo la clase de los capitalistas, elitistas, heteropatriarcales, no está diciendo eso, está hablando en términos genéricos, de articular con sus intereses los de otros grupos, convirtiéndose así en un elemento rector de una voluntad colectiva. Pero, de aquí viene la otra parte, también es dirección intelectual y moral. Y respecto a esta, dice que hay una dirección intelectual y moral que indica las condiciones ideológicas que deben ser cumplidas para que sea posible la constitución de dicha voluntad colectiva. Es decir, más allá de lo político, del juego político, hay algo más que se debe integrar para que se vaya desarrollando o se vaya propiciando este proceso de transformación social. Y eso es lo que plantea él. También les recomiendo que le echen un vistazo a Antonio Gramsci, porque es una figura fundamental para entender los procesos revolucionarios. Si le gusta, estúdielo para que lo defienda con conocimiento de causa. Si no le gusta, estúdielo también para refutarlo o para criticarlo con conocimiento de causa, porque aquí las imputaciones y esas cosas gratis, a mí ya aquí en Chile por lo menos me tiene exasperado el desconocimiento de cosas, la mezcla de cosas también, o sea que aquí hacen una ensalada rusa y le meten de todo, y ensalada rusa aquí le llamamos una cuestión que tiene lechuga, papa y no sé qué más, hacen un regurgitado y con eso se defienden ante todo, con frases simples y nunca hay una, una discusión, un intercambio de ideas si es que no se llegue a la descalificación. Que tú eres fascista, que tú eres comunista, que aquí que haga. Entonces así estamos en toda Latinoamérica, no les sorprenda que les pase también. Lo importante es llegar a los fundamentos de cada una de las doctrinas. ¿Y cómo conozco en mi contexto histórico? Y está por aquí voy respondiendo recién la pregunta que me hizo Sofía. ¿Cómo conozco la hegemonía, el discurso hegemónico o lo que me está diciendo este líder político? Porque aparece, obviamente, mostrando cosas mínimas, agradables, digeribles y entendibles por la mayoría, ¿cierto? Pero detrás de eso hay sustento doctrinario y, por supuesto, sustento filosófico. Lo conozca o no el líder político. Es igual de grave que lo conozca y lo omita o lo desconozca totalmente. Porque en una está siendo, como decimos nosotros, tonto útil, porque lo desconoce, pero defiende una causa, defiende un partido, defiende un movimiento. Y en el segundo caso está siendo, por supuesto, que deshonesto, porque sabe cuál es el fundamento filosófico, sabe la doctrina que hay y los fines que plantea esa doctrina, y aún así usted le está vendiendo un discurso bonito. Entonces, pasar de esa superficialidad que tiene que ver con el discurso político visible y manifiesto de los líderes, para llegar a un nivel intermedio y entender a sus doctrinarios. Ah, sí, profesor, es que yo soy libertario. ¿Libertario? ¿O qué es libertario? Su líder que, no, mira, esta persona, el líder del Partido Libertario, yo voy a votar por él. ¿Ya? ¿Y qué es lo que le plantea a él? No, que no sé, que no debe haber impuestos y no sé. Ok. Y bueno, ¿y dónde saca esa idea esa persona? Bueno, y ahí se le cae, obviamente, la defensa a ese muchacho. Y se pueden dar dos situaciones: o escucha o se pone violento a defenderse como gato de espaldas, como decimos nosotros, y a tirar cualquier sandez para ocultar su ignorancia respecto a lo que está defendiendo. Esto es muy común y no hay que sentir vergüenza por decir, ¿sabe qué? No sé. Es un gran paso, un paso honesto y lo que corresponde, de hecho, para ponerse a investigar seriamente y defender si es que quiero defender lo que creo o rechazar si es que quiero rechazar lo que me parece incorrecto. Entonces, este libertario que me debe haber dicho, sí, hay doctrinarios como quien, Hayek, tengo a Rothbard, tengo a, no sé así, pero yo lo conozco como Hoppe. Ah, ya, ok. Entonces conoce a Hoppe. ¿Y ellos qué plantean? ¿De dónde sacan sus teorías? Porque me está diciendo que debemos dejar que cualquiera, por ejemplo, en el caso de Hayek, que cualquiera produzca o emita su moneda.
y después que con el tiempo esas monedas van a competir unas con otras casi en un sistema darwiniano y van a quedar las mejores monedas de intercambio. Y eso va a ser de forma espontánea. ¿De dónde saca eso él? De ahí quedan. Segunda capa de contención que muchos no se atreven, ya sea por flojera o por desconocimiento cruzar. ¿Qué me había dicho? Que los filósofos de Hayek, por ejemplo, son Kant, Wittgenstein, también Popper, y de él recoge su teoría del conocimiento, porque sí, aunque ustedes no lo crean, aunque se refieren a economía, tienen teoría del conocimiento y tienen teoría del hombre y otras cosas más, y de ahí basan ellos todo su sistema de intercambio y de cómo debería desenvolverse una sociedad ideal. Entonces, si yo no hago ese ejercicio mínimo de llegar por lo menos a los filósofos, y no para que usted lo entienda y sea un erudito en ello, sino que para entender realmente lo que me están diciendo en un nivel superficial. Si me están hablando de horizontalidad, si me están hablando de inclusión, si me están hablando de no discriminación, si me están llamando, y muchas de esas negaciones, no esto, no lo otro, no lo otro, ¿de dónde viene eso? Si me están diciendo que debo escribir con arrobas o debo decir ellos y ellas todo el tiempo, ahora ellos, más allá de que le parezca a usted bueno o malo que lo tengan que hacer, ¿de dónde viene eso? Me he puesto a preguntar de quiénes son los doctrinarios de los políticos, por ejemplo, acá en Chile del Frente Amplio. ¿Qué creen? ¿De dónde vienen sus ideas? No, es mejor quedarse en el nivel superficial porque eso acomoda. Eso hace que tenga amigos, eso hace que ligue, o como ustedes lo quieran llamar, que tenga hay una polola, nosotros decimos, o un andante, o un amorío. Me permite eso porque el discurso es atractivo, sí, suena muy, muy a la moda. Pero atravesar esto y llegar acá, aquí se pone complicada la cosa porque muchas veces uno se da cuenta que hay cosas que no le gustan. Profesor, es que yo defiendo el neonazismo radical y no sé qué, ¿ok? ¿Y cuál es su líder? Ok, el líder está diciendo esto, lo otro, un tipo totalmente tatuado, que se emborracha todo el día, pero es su líder. ¿Ok? Entonces, y el discurso del no, que dice que debemos echar a todos los extranjeros, ¿ya? ¿Y los doctrinarios quiénes son? No, Hitler. Ya acertó, Hitler es un doctrinario, pero más bien Hitler estaba en la esfera del liderazgo, no era muy profundo su pensamiento. Sí tenemos acá a otros doctrinarios. Acá está Feder, por ejemplo, que planteaba el término de la esclavitud y de la usura, porque era una crítica a la forma de hacer negocio de los judíos, ¿verdad? Y si llevamos filósofos, aquí también está Hegel, también está Nietzsche, porque hay Nietzsche comunista, hay Nietzsche fascista, hay Nietzsche libertario, hay Nietzsche liberal, Nietzsche da para todo. Porque hay filósofos que son tan amplios en su pensamiento que cualquier hijo de vecino viene, lo agarra y le dice, este es mi filósofo base. Entonces yo tengo que entender en qué sentido toman también a los filósofos. Por eso el trabajo es tan complejo a veces. Pero si uno se comienza a hacer una idea de esta integralidad que es el discurso político y la hegemonía política, yo comienzo a entender realmente qué es lo que me están diciendo, sea de derecha, sea de izquierda. ¿Y por qué es importante el discurso en términos de análisis? No es el discurso que dan en un podio, el discurso está en todos lados, es el lenguaje que se utiliza, las ideas que porta ese lenguaje, ese es el discurso. Porque si ese discurso logra ser hegemónico, es decir, se establece como un discurso que elimina a los otros, ya con eso hay capacidad de determinación de la razón, los términos y sentido de la realidad. Si hay capacidad de determinación de esto, es decir, la razón, cómo se entienden las cosas, en los términos en que se plantean, y el sentido que le debo dar a las cosas que integran la realidad toda, es decir, mi percepción general de las cosas, ya tengo una capacidad de gobierno si es que logro que mi discurso sea hegemónico, y por supuesto que también tengo una capacidad de control y dirección. Y aquí llegamos a esto que es fundamental, que es entender tres hegemonías que son, si las ponemos en nivel jerárquico, estaría invertido, ¿cierto? Partimos por la cultural, la social y la política formal. En la cultural, que es la que comenzamos a experimentar nosotros alrededor de los años 80, con ya la decadencia de la Guerra Fría,
y el replanteamiento de muchas praxis, especialmente de izquierda, aunque suene súper despectivo, yo diría que ya los 80, 90, lo único que estaban teorizando, les guste o no, sea esté a favor o en contra, eran más los de izquierda que los de derecha o los nacionalistas o quienes sean. Pero hay otro tema, el por qué tienen tanta exposición y tienen tanta cobertura a sus ideas, por qué hay tanto financiamiento, ese es otro análisis que se debe hacer. ¿Quién financia? Porque no sé si alguno de ustedes ha querido imprimir algún libro y darle un tiraje de unos 1000 copias, eso sale muy caro. Sale muy caro. Entonces, ¿quién financia la academia? ¿Quién financia la universidad? ¿Quién está financiando a los filósofos a que se dediquen solamente a escribir? También es una duda que hay que resolver. Por eso les digo que estos análisis no son tan simples, pero sí son muy esclarecedores. Si logro la hegemonía cultural, estoy determinando lo que se va cultivando socialmente. Y cuando usted ve que algo cambió, es porque se aplicó una hegemonía, una discursividad. Los cambios nunca son espontáneos, muchachos. Eso es un error analítico tremendo. No, es que ahora somos así porque son los tiempos que se están viviendo, la evolución del razonamiento humano. Eso es un error, pensarlo de esa forma. Siempre alguien dirige, alguien controla. Siempre. No es una cuestión casi humana de la naturaleza. No, no es que yo, Francisco Saavedra, lo esté diciendo. Pónganse a pensar y revisen la historia, en qué momento alguien no ha seguido a alguien o alguien no ha seguido las directrices, por lo menos la inteligencia de alguien. ¿Qué pasa en esta hegemonía cultural? ¿Cómo se produce? Hay una inoculación de ideas, se inculcan esas ideas y se cultivan, transformándose en sistemas de creencias que desplazan al sistema anterior y se establecen como el sistema imperante, que lo que procura es una prevalencia y un predominio cultural para ejercer un control y una dirección cultural. Cuando ya logro esta hegemonía cultural y va pasando el tiempo, voy logrando también una hegemonía social. Es decir, que no tan solo estoy en la esfera de las ideas y de la subjetividad, pasé también a la esfera de la movilización social. Y cuando ya llego a la hegemonía política, aquí en la prevalencia y predominio político formal, es decir, cuando ya llego al Parlamento, ya tengo representantes en la Cámara y ya tengo un presidente o muchos alcaldes, ya estoy cerrando el proceso completo y estoy a punto de ejercer hegemonía política. Cuando se llega a este punto, ya generalmente los procesos se están cerrando, como pasa aquí en Chile. Aquí en Chile estamos en presencia de el paso de una hegemonía social ya a una hegemonía política. Ahora, ¿cuál es el análisis que yo debo hacer? ¿Quién está inculcando o inoculando el discurso desde hace más de 30 años? ¿Es un discurso que me conviene? ¿Va a resolver los problemas? ¿O estoy replicando categorías que en realidad no he estudiado, no desconozco, pero me parecen atractivas? O todos las hablan y yo las estoy repitiendo igual. Como me enseña siempre mi profesor de inteligencia, el grado de lucidez de la persona que repite una idea es, perdón, el grado de lucidez de una persona que repite una idea es insignificante respecto al avance del proceso. Es decir, que si usted repite una idea, un discurso, casi como un repetidor de señal de Wi-Fi que le llega la señal y repite lo mismo, si repite eso o si usted tiene conocimiento de causa de lo que está repitiendo, es insignificante para que el proceso avance o no. Es decir, si usted no se cuestiona lo que está replicando, mejor todavía. ¿Por qué? Y con esto termino esta parte que parece un poquito más densa, pero en realidad es simplemente comunicación política, comunicación estratégica. ¿Cómo es que llega a ejercerse una hegemonía? Parte desde un proceso que es de proyección estratégica del discurso. Un actor, o actor social cualquiera, chico, un actor también puede ser un actor plural, que podría ser un movimiento social o qué sé yo, un colectivo, ahora se da mucho lo de los colectivos. Tiene una idea y esa idea se realiza
se materializa en un discurso. Ese discurso se puede comunicar por distintas vías y distintos medios. ¿Qué es una vía? Una vía, por ejemplo, es el arte. Y el arte tiene distintos medios por los que transmite mensajes, ¿cierto? La pintura, la escultura. Estamos hablando en términos analíticos aquí. Si hay algún artista y que sabe más, me va a decir, pero profe, la escultura no es un medio. En términos discursivos, análisis comunicacional, lo es. Otro medio, la música también, el cine, el teatro, todos son medios de una vía general que es el arte. En el caso de la prensa también, la prensa es una vía, tiene distintos medios, tiene las revistas, tiene los periódicos, tiene los noticieros, etcétera, 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 los documentales, qué sé yo. Este discurso se realiza, por supuesto, en el lenguaje, y el lenguaje puede ser natural, como el que estoy realizando yo en este minuto, o artificial. En ambos casos, este se estructura en símbolos y signos. Los signos evocan cosas, los símbolos representan cosas. Ambos, signo y símbolo, constituyen un código que es un significado encriptado. Por eso es que es tan difícil entender a veces el mensaje político. Resulta súper contradictorio a veces, o no sé de qué es lo que me están hablando. Cuando, por ejemplo, acá Beatriz Sánchez, que era una candidata a las últimas presidenciales, de hace ya años, cuando salió Piñera, ella ganó en la primera vuelta, y en la segunda vuelta, que tenía que ir en competencia con otros dos candidatos más, entre ellos está el señor Piñera, que a mí no me simpatiza, para que no crean que lo estoy defendiendo. Ese es un DC, y aquí un DC en Chile nosotros le decimos acomódate cristiano, no demócrata cristiano, un acomódate cristiano, ya con eso se lo digo todo. Para donde calienta el sol, como dice la canción de Luis Miguel. Cuando calienta el sol, allá están ellos. Lo que ocurre acá, por ejemplo, con esta señorita Beatriz Sánchez, que cuando salió a celebrar a la calle, dijo abiertamente, no, aquí estamos todos celebrando en horizontal. Y si uno se pone a pensar, dice, ya, pues pasó en horizontal, a lo mejor se equivocó, o no sé, o estaban todos acostados en el piso, horizontal, estaban celebrando acostados. Entonces queda en el aire, porque hay un código. El código es la horizontalidad. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué lo dijo en un discurso político abierto en la televisión? ¿De dónde sacó ella esa idea? Esa forma horizontal de hacer política es una cuestión más compleja de lo que ella está expresando ahí, y que lo debe saber es una persona inteligente. Pero lo dijo, pero no ha explicado. Entonces, ¿qué constituye eso? Un código. La horizontalidad es un código ideológico y tiene que ver con la negación de la verticalidad de la autoridad, que es la lógica de los partidos, ¿cierto? Entonces, si yo no estoy enterado de eso, eso pasa como un discurso y a mí me llama más la atención que no, que es simpática, ¿no? Como decimos nosotros, buena onda, una persona así y se ríe y voto por eso. Como decía hace poco Sofía, que en qué se fijaba uno, principalmente en lo que está diciendo. Ahora, si es un delincuente, no voto por él, de plano. Pero si es una persona que se ve correcta, qué sé yo, mucho ojo. No hay que quedarse con la comunicación política que es seductora. Está codificada o está estructurada en base a la seducción, al engaño. Seducir y engañar. Voy a una discoteca o a un antro, no sé cómo lo llamarán ustedes allá. Acá le decimos la disco, y voy y seduzco a una mujer. Pero no le voy a decir a él la verdad de mí. Voy a pretender cosas para lograr algo de esa persona. Eso es seducir. Y la teoría de la seducción en política está muy, muy, muy interiorizada. ¿No lo saben los políticos? No, no le van a decir, no, estoy aplicando teoría de la seducción. Pero sí está desarrollada la comunicación política con base en esos postulados de seducción. Es decir, que hoy en día el modelo político, y esto también lo pueden investigar, por favor echen un vistazo a Giordano Bruno, que la figura política hoy día no es el príncipe necesariamente de Maquiavelo, va un poquito más adelante, y toman como
modelo político, el mago de Giordano Bruno. ¿Y el mago qué hace? Encanta, engaña y seduce. Eso es un mago. Así son los políticos hoy día. ¿Qué hacen? Encantan, engañan, seducen. La figura de el mago de Giordano Bruno ya no es la de el príncipe de Maquiavelo, aunque todavía en los sectores más duros de la izquierda se maneja el sentido del partido como el príncipe. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, ese código importa una categoría que es un orden de realidad. Me están entregando un orden de realidad con ese discurso. Ambos, código y categoría, obviamente conforman un código categorizado que es muy difícil de desentrañar si es que no estoy enterado de del ejercicio que hice hace un rato, es decir, no conozco la doctrina, no conozco la filosofía. Y ese código categorizado, recién vimos lo de la hegemonía, es el que se inocula, se inculca y se cultiva. ¿De qué forma? Esto también lo menciona Yepes, porque lo menciona Alexis López, pero es un proceso comunicacional cualquiera, chicos, que copa y satura, es decir, el mismo mensaje o el mismo código está en todos los lugares, copo, a cada rato, todo el tiempo, saturo. Con eso logro que se normalice ese código categorizado, es decir, lo veo normal porque está en todos lados, y se regularice, lo veo a cada rato, entonces parte de la realidad. Cuando se normaliza, se regulariza, hay un disciplinamiento. Ahora, ¿quién de ustedes me puede decir si escribe o no con una arroba cuando se refiere a ellos o a cualquier... más allá de que esté bien o esté mal, chiquillos, no estoy diciendo eso, estoy solamente haciendo el ejercicio de que se den cuenta de que hay un disciplinamiento porque yo cambié mi forma de escribir. Entonces hay que darse cuenta. No sé, aquí ya empezaron así, mandan los mensajes de esa forma, Pacho. Sí, y va a ser así. Ya ha partido desde desde lo informal y se ha ido adoptando cada vez más a la formalidad. Fíjense el artículo de Yepes que tiene las arrobas para referir ni a hombre ni a mujer. Entonces, ¿hay un disciplinamiento a través del lenguaje? Sí. De hecho, el primer principio de dominio hoy en día es el lenguaje. El segundo yo diría la economía y el tercero ya serían las balas. Ese disciplinamiento cumple dos funciones, que configura, que da forma externa, es decir, en el comportamiento, en la forma de vestir, etcétera, etcétera, y también informa con las dos acepciones que tiene este concepto, que una de ellas es informar, que lo noticia a usted de la novedad, pero también que lo va informando, le va dando forma a su subjetividad, en cierto sentido. Cuando se logra esa formación interna y externa, por supuesto que ya hay un control y dirección, y eso es que ya hay hegemonía de una idea, y eso establece un canon, que es la razón, es decir, la racionalidad a lo que todo debe ajustarse. Si usted no está en esa racionalidad, está fuera. ¿Cómo nos damos cuenta de ello? Fíjense en las cantidades de veces que ustedes dicen, pero ¿cómo dices eso? O cuando censuran a una persona por decir algo que a usted no les parece que es correcto. Bueno, el canon es lo que establece lo correcto o lo incorrecto. Esto tiene mucho que ver con la epísteme de Foucault. También se fija un estatuto, que es el régimen socialmente establecido para cada coeficiente de la realidad. En el fondo, es lo que se puede decir, se puede pensar, se puede hacer, y lo que no se puede hacer, no se puede pensar, etc. Y finalmente, fija un patrón que es la referencia de comportamiento, que esto es muy importante porque aquí es donde ustedes van, de aquí es donde beben todos, incluyéndome a mí y a todos, bebemos para comportarnos socialmente. Pero fíjense que hay una proyección estratégica de un discurso que va logrando de a poco hacer que vamos cambiando nuestra forma de comportarnos, va cambiando nuestra creencia. Y si va cambiando esas cosas, y voy a mostrar ahora otra diapositiva, si va cambiando esas cosas es porque va modificando a la larga nuestra cultura y nuestra sociedad. Hay una relación muy estrecha entre creencia, cultura y sociedad. La creencia es lo que creemos como bueno y malo. La cultura es el cultivo de esa creencia de lo bueno y lo malo. Y cuando ya la cultura ha sido desarrollada en virtud de esa creencia,
es que se genera finalmente el cambio social. Ahora, ¿quién controla y dirige ese proceso y para qué? Esa es la gran duda, la gran preocupación y a veces el gran peligro. Pacho, Déjenme que les... Sí, voy a cambiar la no, diapositiva. para Habla decirte que nomás. te quedan 5 minutos. Yo sé, yo estoy aquí anotando. Si te das cuenta, aquí estoy puntualito. Aquí tengo la agenda y tengo el resumen, pero es para que regules el tiempo ahí, ¿vale? Ya, mira, termino con lo de la revolución molecular y ya sería. Voy a ir lo más rápido posible. Interesa, muchachos, que se entienda que si yo voy a defender, en este caso, el marxismo, que es lo que establece su hegemonía desde los años 80, desde ahí empezó a inocular ideas, y ahora no es necesario que usted sea marxista o sea comunista para adherir a sus ideas, porque la transformación ha sido molecular. Ya voy a llegar a eso. Voy a hacerlo lo más rápido posible para no quitarle el tiempo. Eh, Interesa, sí, yo creo que eso se ve pequeñito, pero se ve. Que se entienda que no hay un solo comunismo. El comunismo es un principio, hay que entenderlo como un principio, que tiene distintas vertientes. Y si alguien me dice, sí, pero es que yo soy comunista, ya, pero ¿de qué vertiente es usted comunista? ¿Es foquista, situacionista, autonomista, es neomarxista, es estalinista, es trotskista, austromarxista? ¿Qué es usted si me dice que es un comunista? ¿Ha hecho el estudio realmente de dónde viene su línea ideológica? ¿Cuál es la vertiente del comunismo a la que usted está adhiriendo y defendiendo? Porque si no está hecho eso, estoy en la caricatura o estoy en el panfleto, ¿cierto? Me estoy moviendo en la superficialidad que yo les dije que es la superficie, es como el agua, ¿cierto? Y ustedes han visto que si me quedo en la superficie siempre andan flotando cosas indeseadas, de mal olor, y me estoy moviendo en eso. Entonces yo tengo que ir más en profundidad para entender la idea pura. Lo que está arriba es un regurgitado. Si no soy capaz de hacer este ejercicio y sigo defendiendo lo que estoy defendiendo, al final me vuelvo un peligro. Porque si yo, por ejemplo, en Chile cambio una constitución, eso va a afectar a los que vienen después, no a mí directamente quizás, porque vamos a estar en el trámite, que la escriben, no la escriben, que se está adaptando, ajustando, que se está aplicando, no, pero al que le va a llegar el coletazo de lo que yo estoy haciendo ahora es a la generación siguiente y a la posterior. Entonces yo no puedo ser irresponsable de porque me dijo un amigo, porque me dijo el profesor, porque me dijo quien me dijo, quedarme con esa idea y defenderla a brazo o torcer, porque es una irresponsabilidad tremenda. Nosotros somos seres políticos. Incluso con nuestro comportamiento estamos aplicando nuestra filosofía de vida. Por eso es que la filosofía, perdón, la política es filosofía aplicada, siempre. Y hay que entender, si es que estoy defendiendo esto, ¿dónde estoy yo? Porque es fácil hablar. A mí que me parece todo esto, yo no estoy en ninguna de ellas porque no soy comunista. ¿Ya? Pero no por eso desprecio a los autores. Yo los estudio y no me parecen las soluciones que exponen, pero ese soy yo. Lo que estoy proponiéndole aquí es que ustedes mismos estudien esto. Si me preguntan por los libertarios, Hayek y todo ello, tampoco me resultan agradables. Pero yo tengo que, si se lo estoy exponiendo a ustedes, mostrarles lo que es. Yo no puedo aquí decirles, chicos, esto que están viendo en la pantalla es malo, no lo crean. No, pero sí le estoy pidiendo que uno debe ser responsable e ir a las fuentes, saber qué es lo que se está tratando en cada caso. Estudiar el marxismo, estudiar las internacionales y también el socialismo utópico. También el estalinismo. ¿Por qué fracasó el estalinismo? ¿Por qué se escindió el estalinismo y fue una vertiente propia? Ahora, si adhiero, por ejemplo, a los posmodernos y soy estalinista, yo creo que tengo un problema doctrinario tremendo. Y no sé qué estoy defendiendo. Y lo peor es que le estoy abriendo paso a establecerse en el poder a una persona que desconozco cuáles son sus ideas, porque no he estudiado tampoco la doctrina. En la doctrina, chicos, es donde está la propuesta de solución a estos diagnósticos que ellos hacen, que les vuelvo a insistir, son diagnósticos que yo considero válidos, porque el capitalismo o el liberalismo clásico entregó una sociedad ya devastada por el capitalismo
a las ideas marxistas. Es decir, los marxistas llegaron y dijeron, mira, esta cuestión está así, mal, hagamos algo para solucionarlo. Ese algo para solucionarlo es con lo que yo discrepo, pero con su diagnóstico respecto a la proletarización, a la precarización de la vida del hombre, al hombre como mercancía, yo estoy de acuerdo con eso. No digo que no, son personas inteligentes, pero las soluciones hay que tener cuidado con eso, porque así llega a una Cuba o llegan a una Venezuela o próximamente a Chile, que no va a ser una cuestión militarizada quizás, pero sí va a ser una cuestión totalmente deconstruccionista. Y con esta última diapositiva termino porque sé que ya están en tiempo. Yo encantado de explicarles más cosas y todo, pero se entiende que hay que respetar tiempo y es mucho material. Ya, con esto voy a ir muy, muy rápido. Las dos últimas formas de, perdón, las dos últimas matrices filosóficas que experimentamos en el siglo XX, siglo XXI, son el estructuralismo y la deconstrucción. Ahora no se habla mucho de estructuralismo, pero sí mucho de deconstrucción. Entonces hay que entender qué es lo que me están proponiendo filosóficamente para entender después la doctrina y entender posteriormente a los líderes políticos. Se da una particularidad que los filósofos de la deconstrucción, que son principalmente estos, Foucault está entre medio, desde estructuralista, él como que hace el paso a la deconstrucción. De hecho, muchos de ellos critican a Foucault y las feministas radicales de hoy en día ven a Foucault como casi del Opus Dei. Así que para que vean ustedes cómo van avanzando las vanguardias teóricas y las propuestas que van haciendo. Entonces, la deconstrucción lo que plantea es un desmantelamiento de la racionalidad occidental, ¿ya? Es lo que plantea filosóficamente hablando. Y la revolución molecular, no sé, aquí se cambió esta cosa, revolución, letras, sí, no. Y a veces la mal entiende cuando se refiere a eso de construcción, eso está refiriendo en realidad a la matriz filosófica, porque cada época histórica ha tenido una matriz filosófica distinta que ha sido la predominante. La actual, lamentablemente no voy a poder detenerme mucho en eso, pero la actual es la deconstrucción. Los filósofos que le mostré son los principales y ellos van diseñando esta forma de revolución que es distinta a la revolución estructural, que es tomarse los medios de producción para hacer la revolución. También es distinta a la que plantea inicialmente Antonio Gramsci, porque ellos después van refinando algunas ideas de Gramsci. De hecho, muchas ideas de Gramsci están todavía presentes en los grupos más me carga decirle ultraizquierda, pero sí la izquierda extraparlamentaria o la izquierda incluso armada en algunos países de Latinoamérica. Los de la revolución superestructural fueron críticos de la revolución estructural, y esta tercera superación, que son los planteamientos de la revolución molecular, refieren a que existe una forma de desenvolvimiento de la sociedad capitalista en que hay un flujo de deseos constante. Y en ese flujo de deseos constantes van ocurriendo estas micro revoluciones que ocurren a nivel de tejido social, es decir, en cada persona va ocurriendo una revolución, y eso va ocurriendo a través de esta hegemonía discursiva donde yo voy bebiendo de ciertos elementos, de códigos y categorías, y voy transformando mi creencia. Cuando ya transformé mi creencia y voy cultivándose en el tiempo, llegamos a los escenarios que hemos visto acá en Chile y por supuesto que en Colombia, donde hay similitudes simbólicas y en términos de enunciado, y recordar siempre que esto no es tan inocentón como lo plantea Yepes en su texto, sino que sí hay una intencionalidad y, por supuesto, que hay una forma de gobernar a través de la crisis. De hecho, para los marxistas, especialmente para los trotskistas, ellos plantean la idea de que se deben generar las crisis, no se deben esperar las crisis. ¿Para qué?
Ese es el problema. Siempre el para qué es el problema. Porque me pueden decir cosas bonitas, sí, sí, suena bonito, un mundo mejor, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Quién logra finalmente beneficiarse de todo ello? La discursividad y el simbolismo. Tenemos la estrella del caos, Tikkun, que es un colectivo muy grande que está en todo el mundo, de hecho. No se identifican ellos porque tiene que ver también con la no rostreidad de la deconstrucción. A lo mejor si me puede invitar después, yo creo que Rafael, yo les puedo explicar más cosas. La verdad es que estoy yendo muy Claro rápido que a sí, la construcción. ¿no? Pues, Pero ¿cómo se son pues, similitudes que hay y hay que entender también los espectros completos del partidos políticos. Aquí fíjense que estos son los mínimos y los que tienen muy poquita representación, especialmente el Partido Comunista, pero fíjense en la izquierda no institucionalizada. La mayoría de acá son deconstruccionistas, salvo el Frente Patriótico y el MIR, que siguen siendo marxistas duros. En otra oportunidad les puedo explicar más de la deconstrucción. La verdad es que hay muchos temas que ver.